El aire estaba pesado, no solo por la tormenta que azotaba afuera, sino por el silencio ensordecedor de las facturas no pagadas. Eran las 3 de la mañana. Javier, un diseñador gráfico de 40 años con un talento innegable y un ingreso envidiable, estaba sentado frente a su escritorio de madera de nogal, recién comprado en una subasta online. La luz fría del monitor reflejaba la desesperación en sus ojos. Acababa de confirmar la compra de un software de inteligencia artificial, la versión Pro, que costaba $1,500. Lo hizo con la tarjeta de crédito. Su mente le gritaba una justificación perfecta: esto es una inversión. Me hará más eficiente, me permitirá conseguir mejores clientes. Pero si cerraba los ojos, podía oír la voz real: gástalo ahora, antes de que se vaya. La intriga no era la compra en sí, sino lo que la precedió. 5 horas antes, Javier había recibido un correo electrónico de su cliente más grande, indicando que, por una reestructuración interna, reducirían su contrato al 50%. El golpe fue brutal. La reacción lógica, la que dictan todos los libros de finanzas, habría sido detener todo gasto, revisar presupuestos, y maximizar el ahorro. Pero Javier hizo lo opuesto. En el momento en que la escasez tocó a su puerta, él se apresuró a gastar. Porque, al recibir la noticia de que su flujo de efectivo se reduciría drásticamente, su respuesta automática fue agujerear aún más su capital. Sentía una punzada helada en el estómago, un viejo recuerdo que no podía nombrar. No era una persona derrochadora en el sentido clásico, no compraba coches deportivos ni viajes exóticos. Sus gastos eran siempre productivos: un curso online de $800, una tablet de diseño de última generación, el rack de servidores más potente. Siempre justificados como herramientas para evitar la pobreza, para volverse imprescindible. Pero cada herramienta nueva lo dejaba más endeudado y más ansioso. Miró a su alrededor, una casa llena de equipos de alta gama, y un saldo bancario que se sentía tan precario como en sus 20s. La pregunta era una espina clavada: ¿la necesidad de tener siempre el mejor equipo era realmente un deseo de éxito, o la manifestación de un miedo tan profundo que lo obligaba a autodestruirse financieramente? El misterio estaba en esa paradoja: usaba el dinero como un escudo, pero cada escudo lo hacía más vulnerable. Para entender el patrón destructivo de Javier, hay que retroceder a la década de los 90. Creció en una casa donde el dinero nunca alcanzaba. No era pobreza extrema, sino una escasez crónica y ruidosa. Recuerda el sonido de los teléfonos cortados, el terror de ver a sus padres discutir por $50, y la frase de su padre que se le grabó como un juramento: nunca nos alcanza. Siempre estamos en el límite. Ese entorno sembró en su subconsciente una creencia limitante: la prosperidad es un estado temporal que precede a un colapso inevitable. En su vida adulta, esta creencia se manifestó como el gasto de defensa. A diferencia del derrochador que compra por placer hedonista, Javier compraba por prevención. Cada vez que ganaba un gran proyecto o recibía un depósito significativo, el dinero no iba al ahorro, sino a la inversión defensiva: un nuevo monitor 4K, el último software de diseño, cursos carísimos. Él se decía: si tengo las mejores herramientas, seré irreemplazable. Así, la escasez no podrá alcanzarme. Un ejemplo clave fue su relación con el hardware. Cada 18 meses, Javier reemplazaba su ordenador, aunque el anterior funcionara perfectamente. Esto no era un capricho, era la manifestación de lo que los psicólogos financieros llaman capital ficticio: gasta en activo fijo, herramientas, para sentirse más valioso de lo que realmente es su capital líquido. Su patrimonio neto, ese indicador crucial, estaba inflado de equipos depreciándose rápidamente. Al no dejar que el dinero permaneciera en efectivo o en activos líquidos y de crecimiento lento, Javier se negaba la oportunidad de ver una cuenta de ahorro crecer de forma aburrida y segura. ¿Por qué? Porque ver ese saldo crecer generaba en él una ansiedad inconsciente: mientras más tengo que perder. Gastar era, paradójicamente, una forma de reducir el objetivo potencial de la escasez. ¿Qué pasó con el fondo para el apartamento que ibas a empezar a armar?, le preguntó una vez su amiga Clara por teléfono. Javier suspiró, mirando la caja de su nuevo dron profesional, otra herramienta de trabajo. Ese es el problema, Clara. Necesito conseguir más proyectos para eso. Pero con mi equipo actual, no estoy dando el 100%. Es una inversión estratégica, créeme. No puedo permitir que la competencia me supere.
Si me quedo atrás, pierdo todo. El diálogo era revelador, mezclaba miedo, perder todo, con justificación, inversión estratégica. Estaba viviendo en el presupuesto de ansiedad, donde la urgencia de evitar un futuro temido siempre superaba la disciplina de construir un futuro seguro. El resultado, a sus 40 años, Javier tenía $15,000 en equipos en su escritorio que valían la mitad, y una deuda en tarjetas de $8,000 por los intereses de las compras que hizo para mantenerse a salvo. Estaba en la trampa perfecta, gastando el doble para evitar la escasez, garantizando así su permanencia en ella. La tensión narrativa no era si ganaría dinero, sino si se daría permiso para conservarlo. El punto de quiebre no vino de una quiebra, sino de una conversación incómoda en un café con Darío, un colega que había dejado el mundo corporativo para dedicarse a la consultoría con una calma sorprendente. Javier, tratando de impresionar, comentó sobre el nuevo software de IA que acababa de comprar. Me da una ventaja competitiva brutal, Darío. No puedo permitirme quedarme sin las últimas herramientas, ¿sabes? El miedo a quedarme atrás es peor que el costo. Darío dejó su taza, mirándolo a los ojos, no con juicio, sino con una profunda tristeza. Javier, no estás gastando dinero para ir hacia adelante. Estás gastando dinero para evitar ir hacia atrás. Y eso es lo que te está costando años, amigo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión de sus padres. Darío continuó, suavemente, con una precisión que dolía, yo te conocí cuando ganabas la mitad. Tenías el mismo escritorio, la misma ansiedad, y el mismo 80% de equipos que no usabas. El problema no es lo que tienes, es el por qué lo tienes. Tu gasto de defensa es solo un mecanismo de desplazamiento. La revelación, el gasto de defensa no es un gasto, es una mentira. Darío explicó un concepto financiero brutal, el costo oculto del miedo. Si Javier compraba un software de $1,500 por miedo, no estaba comprando eficiencia, estaba comprando 72 horas de tranquilidad mental. Y esa compra, hecha con tarjeta, no costaba $1,500, sino $1,500 más el 28% de interés anual, más el tiempo y la energía mental que consumiría ese pago. Peor aún, ese dinero no invertido en un activo productivo, como un ETF simple, perdía el potencial de interés compuesto. El costo real del miedo no era el precio de la herramienta, era la pérdida de la posibilidad de crecimiento exponencial. Estás mirando tu dinero, Javier, como un espejo, sentenció Darío. Si crees que eres escaso, tu reflejo es escaso, y tu respuesta es actuar con la desesperación de alguien que se está quedando sin tiempo. Por eso gastas antes de que el dinero se esfume. Lo haces para decirle a tu niño interior que ahora sí tienes suficiente, para que deje de tener miedo a ese colapso que nunca llegó, pero que siempre sentiste inminente. El verdadero clímax no fue el reconocimiento de la deuda, sino la confrontación con su creencia oculta, tengo que demostrar mi valor antes de que el dinero desaparezca. El miedo a la escasez, lejos de hacerlo frugal, lo hacía temerario. Lo empujaba a una espiral de gastos preventivos que garantizaban que nunca podría salir de la escasez. El pensamiento que le costaba años no era la mala gestión, sino la neurosis de estar siempre en modo de supervivencia financiera, gastando todo su capital emocional y económico en una guerra contra un fantasma del pasado. Javier sintió un frío recorrerle la espalda. Acababa de darse cuenta de que él mismo era el arquitecto de su propia inestabilidad. La consecuencia directa del clímax fue el colapso de su autoimagen. La frustración era un peso físico, el tipo inteligente, el que daba consejos a otros, había pasado una década gastando dinero para huir de un fantasma. Las consecuencias emocionales fueron inmediatas, una sensación de vergüenza aguda y el reconocimiento de que su profesionalismo extremo era, de hecho, una máscara para la inseguridad financiera crónica. A nivel financiero, el gasto de defensa lo había dejado con una rotación de tarjetas de crédito permanente, donde los intereses pagados anualmente superaban el rendimiento potencial de cualquier inversión sólida. El primer acto simbólico de ruptura fue doloroso, pero necesario. Javier tenía un objetivo. Se paró frente a su escritorio, señalando la pila de equipos seminuevos, el dron, el monitor 4K, el software recién comprado. Eran sus escudos. No necesito un escudo, necesito una fundación, se dijo, sintiendo la punzada del pánico. Decidió vender el 80% de ese equipo.
No era solo deshacerse de objetos, era renunciar al capital ficticio que tanto lo había hecho sentir seguro. Publicó los artículos en línea, sintiendo cada listado como un acto de humildad. Sabía que la venta no recuperaría todo su capital, pero la acción era el verdadero retorno. Acto seguido, para detener el impulso de compra basado en el miedo a la escasez, introdujo la regla del donde duele. Este no era un simple presupuesto, era una herramienta de psicología. Cada vez que sentía el impulso incontrolable de una compra justificada, inversión, herramienta, curso, Javier no debía esperar 48 horas, debía, inmediatamente, trasladar una cantidad de dinero equivalente al gasto desde su cuenta de ahorro, el poco que tenía, a una cuenta separada marcada como pérdida por miedo. Al ver cómo su preciado y escaso ahorro se reducía tangiblemente por un gasto que aún no había realizado, la justificación racional colapsaba. El dolor de ver el número bajar era el freno. Comenzó un nuevo enfoque para su dinero, el presupuesto de abundancia mínima. En lugar de intentar acumular riqueza de golpe, se enfocó en garantizar una cantidad de dinero no negociable. Él debía garantizar que su cuenta de cheques siempre tuviera un saldo equivalente a $5,000, una suma que le diera paz para 3 meses. El dinero por encima de eso podía invertirse. El dinero por debajo de eso era una señal de alarma. Esta regla confrontaba directamente su miedo a la escasez, asegurándole, hay un mínimo de paz aquí. El colapso no es inminente. La dificultad de la transición fue enorme. La primera semana, un nuevo plugin de diseño que prometía automatizar horas de trabajo salió a la venta. El viejo Javier habría hecho clic de inmediato. Este nuevo Javier aplicó la regla del donde duele. Trasladó $300 de su fondo de paz a la cuenta pérdida por miedo. El dolor fue instantáneo. Se dio cuenta de que el tiempo que el plugin le ahorraría no valía la paz que perdería por gastar el dinero. La confrontación con su ego era la más difícil, el ego le decía que era un fracasado por vender sus herramientas, su nueva mente le decía que era libre por renunciar a sus escudos. Entendió que la recuperación no era acumular dinero, sino desmantelar el sistema de miedo que lo obligaba a gastar. Javier comprendió que el miedo a la escasez, su motor de autosabotaje, no se curaba con ahorro, sino con un sistema que probara la permanencia de la abundancia. Necesitaba una filosofía que reemplazara el impulso de gastar antes de que se vaya. Así nació el sistema de 4 pilares de la estabilidad, SPE. El SPE era su armadura contra el fantasma de la escasez y neutralizaba el gasto de defensa de forma directa. Pilar del ahorro táctico, la defensa real representaba los $5,000 del presupuesto de abundancia mínima. Este dinero no se invertía ni generaba alto rendimiento. Su función era psicológica, ser el escudo antiansiedad. Al estar siempre allí, líquido, le demostraba al niño interior de Javier que, no importa qué correo llegara, había un colchón. Esto mataba la urgencia de gastar para sentirse seguro. Pilar de la inversión lenta, el crecimiento silencioso, el dinero que excedía los $5,000 del pilar 1. Este capital se destinaba exclusivamente a ETFs diversificados de bajo costo, con una regla de oro, prohibido mirarlos más de una vez por trimestre. Esta lentitud metódica era la antítesis del gasto de defensa. El objetivo no era el rendimiento vertiginoso, sino la prueba de la paciencia. Pilar de la gratificación demorada, el antigasto de defensa. Este pilar era una cuenta separada para sus futuras herramientas o cursos de inversión. En lugar de comprar por impulso, Javier depositaba el dinero para la compra. La regla era que la herramienta solo podía comprarse cuando la cuenta alcanzara el 150% del precio. El 50% extra era un impuesto a la impaciencia que servía como ahorro forzado. Si realmente necesitaba algo, aprendería la disciplina para obtenerlo. Si no podía esperar, entonces no lo necesitaba. Pilar del flujo de sentimiento, el recompensa de la quietud. El 5% de sus ingresos netos se destinaba a gastos emocionales puros, no productivos, solo disfrute, pero con una condición: solo podía gastarse en actividades que fomentaran la quietud y la conexión social, una cena con amigos, un masaje, un día de descanso. Esto reemplazó la adrenalina de la compra con la paz del presente. Este nuevo sistema probaba constantemente que el proceso lento y aburrido era la única fuente de estabilidad a largo plazo. Un ejemplo práctico: 6 meses después de implementar el SPE, Javier recibió una oferta tentadora para comprar acciones de una startup en una fase temprana, prometiendo un 500% de retorno.
El viejo instinto de pánico gritó, si no lo hago, me quedaré fuera y la escasez me alcanzará. Él aplicó el SPE. El pilar 1 le aseguró que su vida no cambiaría si perdía. El pilar 3 lo obligó a depositar el dinero y esperar el 150%. Al final, se dio cuenta de que la inversión no valía la espera disciplinada, y retiró el dinero, no para gastarlo, sino para pasarlo al pilar 2, inversión lenta. El cambio no fue mágico, fue metódico. Y por primera vez en su vida, Javier sintió que el dinero, en lugar de ser un enemigo que siempre huía, era un compañero silencioso y estable. Ha pasado un año desde la implementación del sistema de 4 pilares. La vida de Javier ya no es la montaña rusa de euforia por la última compra seguida por la culpa de la deuda. Su escritorio sigue despejado, y su cuenta de ahorro táctico, pilar 1, ha superado los $5,000, un número que antes le parecía imposible de mantener estático. Lo más importante es que, por primera vez, el miedo a la escasez ya no es el director de orquesta de sus finanzas. Su evolución es notable. Javier se ha liberado de la necesidad de ser el más rápido o el mejor equipado. Ha entendido que el verdadero éxito no se mide en la tecnología que posees, sino en la tranquilidad que sientes al dejar de pensar en el dinero. La venta de sus equipos viejos, ese acto de renuncia simbólica, liberó no solo capital, sino también espacio mental. Ahora, su enfoque está en la maestría de su oficio, no en la novedad de sus herramientas. La lección financiera de la historia de Javier es devastadora en su simplicidad, el miedo a la escasez te hace actuar escaso. Si sientes pánico de que el dinero se va a ir, tu reacción automática es gastarlo o invertirlo de forma imprudente, asegurando que, de hecho, se vaya. El gasto de defensa es la manifestación de esa creencia oculta. No es un problema de ingresos, es un problema de permiso. El camino hacia la riqueza no es una carrera de velocidad, es una maratón de paciencia. La verdadera inversión no es encontrar el activo con el mayor rendimiento, sino construir el sistema mental y práctico que te dé la paz para sostener ese activo cuando vengan las caídas. Javier aprendió que la única forma de escapar de la escasez es actuar desde una mentalidad de abundancia mínima garantizada, no desde la desesperación por la abundancia máxima. Mira su mano, ya no tiene ese costoso reloj inteligente. En su lugar, lleva un reloj de pulsera clásico, funcional, que compró con el dinero ahorrado en su pilar 3, gratificación demorada. El reloj marca la hora con calma. La pregunta que debes hacerte hoy, si te identificaste con la historia de Javier, no es, ¿cuánto dinero necesito?, sino, ¿qué viejo miedo me está obligando a gastar el dinero que tengo? Confrontar ese miedo es el paso más rentable que jamás darás. Sugerencia sutil de siguiente paso. Si estás listo para dar el salto de la ansiedad al sistema, te invitamos a ver nuestro análisis detallado sobre el concepto del ingreso pasivo emocional, la clave para invertir no por obligación, sino por placer.